Dois, três. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Detetive Literário. Essa que é uma nova versão do Detetive Literário. Vocês estão acostumados a apenas, entre aspas, apenas verem as críticas dos livros, mas agora há um novo modelo, que é um modelo de entrevista. Sempre aqui haverá a presença, sempre que possível, haverá a presença de um autor, de um crítico, de um admirador, ou de uma pessoa que esteja envolvido de alguma forma com a literatura policial, no caso aqui no nosso convidado hoje, com a literatura negra, a chamada novela negra espanhola. Nós vamos conversar daqui a pouco com o diretor da Semana Negra de Gijón, que é uma das mais tradicionais. Eu vou até perguntar a ele se é a maior em língua hispânica, se é a maior também, uma das maiores do mundo. E essa Semana Negra ela é importante não só porque não só porque mantém viva a chama da novela policial, do romance policial, mas porque vai ser uma primeira versão, digamos, híbrida, com a presença de público e também com a parte live streaming, ao contrário dos eventos literários que acontecem hoje, que tem apenas a versão digital e parece muito simbólico que, diante de um adversário muito forte, como é a pandemia, como é a Covid, como é o vírus, seja a literatura policial, seja o romance negro, ter coragem de enfrentar e de manter viva essa chama. Então, eu vou chamar aqui já a presença do nosso convidado, do Ángel. Muchas gracias, Ángel. A minha primeira pergunta é para as pessoas entenderem um pouco o tamanho da Semana Negra de Gijón. Né? Eu sei que ela chega aqui à 32ª edição, a partir de 3 a 12 de julho, ela chega nessa edição, mas eu queria entender como começou e o que é que ela representa no cenário literário da literatura negra. Bueno, la Semana Negra empezó, como decías, y muchas gracias y obrigado por que te ocupes de este festival en un año tan emblemático y tan complicado para todo el planeta. La Semana Negra, como te decía, comenzó en el año 1988 y de una forma casual porque se había creado una asociación internacional de escritores policíacos que había tenido que agrupaba escritores norteamericanos, cubanos, rusos, polacos, españoles, franceses, ingleses, creo recordar que algún portugués también, y iban a celebrar su segundo encuentro y pensaban hacerlo en Barcelona. Y el vicepresidente de la asociación era el escritor asturmexicano Paco Ignacio Taibo II, y nacido en Gijón, de origen gijonés, y de la que iba a Barcelona para hablar con Manuel Vázquez Montalbán para preparar el encuentro, pues pasó por Gijón. Y el alcalde de Gijón en esos momentos, Tini Areces, le dijo, ¿pero para qué vas a ir a Barcelona? Hacerlo aquí en Gijón. Y él dijo, bueno, Barcelona, Montalbán, pero Barcelona en esos momentos tenía algo más importante en qué pensar, que eran las Olimpiadas del año 92, que serían más adelante. Y entonces no le interesó mucho hacer un encuentro de escritores. Un encuentro de escritores habitual es algo relativamente aburrido, porque es un montón de escritores juntos en la habitación, en un salón de un hotel y hablando de editores, de dinero, de hombres, de mujeres, de historia, pero que en principio en esa fórmula no tiene un interés para el público masivo, ¿no? Entonces, cuando se decide que se va a hacer en Gijón, se piensa en hacer algo más, ¿no? Que siempre con esa idea que ha tenido Paco Ignacio Taibo II, de la que yo soy seguidor, de promoción de la lectura, y que la lectura es diversión y es reflexión, y que uno puede leer en cualquier lugar, no tiene que ir a esconderse a una habitación oscura para leer, puede leer cualquier libro, cualquier novela, cualquier ensayo a pleno sol y en medio de una gran fiesta, ¿no? ¿Qué impide que te comas un bocadillo de chorizo mientras te lees una novela? Si tienes cuidado de no manchar las páginas, pues estupendo. Y si el libro es tuyo, hazlo como quieras. Esa idea fue creando, nucleando alrededor, pues hagamos un festival en que
las charlas sean para todo el público, que sea de entrada gratuita, que haya diablos, debe haber exposiciones también, porque un lenguaje importante narrativo es el cómic y la fotografía, debe haber exposiciones y debe poder haber firmas y por qué al lado no hay unos bares para sentarse y tomar algo, sí, y por qué al lado no hay una enorme rueda de la fortuna, una noria gigantesca para que los niños o los adolescentes sí, y por qué no hacer música a la vez y qué, porque también es un lenguaje importante, y por qué no hacer un concierto masivo y gratuito a la noche y que haya baile, y por qué no, y por qué no, y por qué no, alrededor de la literatura, en el fondo, una fiesta popular, pero que en lugar de estar celebrando el santo patrón del lugar o algún tipo de fiesta de estas horrorosas donde se tira una cabra desde un campanario y se hace una fiesta luego, pues aquí el núcleo era un encuentro literario, la literatura, y eso le daba un encanto especial. Hace 32 años, la novela negra estaba en el margen, estaba en los márgenes de la literatura, del mundo literario, porque no estaba bien vista, ¿no? Era un género, los géneros no estaban considerados. Y es curioso porque la literatura negra, las novelas de crímenes, en unas sociedades tan altamente criminalizadas como las nuestras, la literatura de crímenes se vuelve el realismo, se vuelve la literatura social, la novela social, porque habla de las partes oscuras en que la sociedad no quiere hablar. Y lo hace más allá del periodismo, que es algo muy concreto y muy importante, pero muy diferente. Hace otra cosa. Cuenta la sociedad y puede hacer justicia literaria, que es muy importante, porque todos sabemos que en la realidad el alcalde corrupto va a acabar librándose, va a haber juicio, pero no va a acabar en la cárcel casi nunca. Pero en la novela hay justicia, los malos pagan. Y eso no cambia la vida, pero la mejora notablemente. Y la literatura mejora la vida. Y la literatura negra la novela negra habla de esas esquinas que no quieren, que las instancias oficiales no quieren ver. Y esto era marginal, pero fíjate, en estos 30 años ha cambiado. En el panorama del mundo literario en español, la novela negra es la centralidad de la literatura. No sé, este año presenta su novela negra Javier Cercas, que es uno de los escritores más importantes de España, y todos escriben literatura negra, ¿no? Porque tiene los atractivos del enigma, de responder la pregunta de quién lo mató, quién lo robó, por qué fue, qué pasó, por qué desapareció, dónde está, que en definitiva es la novela, decía Ricardo Piglia, el gran escritor argentino ganador de un premio Hamed, decía él que solo hay dos historias en novela. O alguien marcha de viaje, inicia un viaje, o hay que responder una pregunta. ¿Por qué desapareció? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está? ¿Por qué lo robaron? Dos. Bien, la novela negra hace un juego realmente interesante con esto y permite el juego literario también, aparte del juego o de la denuncia social o de lo que tú pretendas hacer, y cuando lo escribes bien y es alta literatura, pues lo es, ¿no? No creo que nadie que haya leído El largo adiós de Raymond Chandler no sabe que esa es una de las grandes novelas norteamericanas del siglo XX. Pero eso en aquellos años, cuando la Semana Negra se inició, no era así, era mucho más difícil. Y bueno, el encuentro se fue nucleando en torno a esto, fue creciendo y la sociedad de Gijón, la ciudad, lo fue apadrinando, ¿no? Y se convirtió en un referente por el que pasaban 100.000 personas al día. No todos van a ver las charlas, ni van a comprar los libros, no, van a tomarse algo, a ver la fiesta, pero para nosotros son muy importantes los públicos accidentales, porque los que leen ya van, no hay problema, y quieren ver a sus autores, pero el que pasa por allí y lo ve, porque esto sucede en la calle, y se queda escuchando al escritor que está presentando su novela, su libro, y le gusta, allí mismo lo firma y se lo compra. Se lo compra y se lo lleva y lo lee. Y ese público que habitualmente no lee es el que nos interesa. Porque esto, el objetivo es la promoción de la lectura. Eso lo tenemos claro. Entonces, lo que nos interesan son los que no leen. Porque las campañas de promoción de la lectura institucionales se quedan en la propia campaña. No se pueden hacer 100.000 lectores a la vez.
Los lectores hacen de uno en uno. Tú coges a alguien y le dices, lee este libro que te va a encantar, me lo he pasado, y si es así, ese se lo contará a otro. Así se hacen los lectores, no de 100.000 en 100.000. Y este tipo de festivales es muy interesante. Fue el primero, es el festival de género, de literaturas de género y de no género, porque de repente nos dimos cuenta que la literatura negra se nos quedaba pequeña, porque había autores que estaban haciendo mestizaje, estaban mezclando géneros. Para simplificarlo y que se me entienda, una película como Blade Runner, ¿qué es? ¿Género negro, ciencia ficción, aventura? Entonces muchos escritores se pusieron a mezclar y fuimos siguiéndolo. Entonces nos dimos cuenta de que había novela histórica y la novela histórica estaba contando lo que los historiadores no saben hacer, porque utilizan metalenguaje, lenguaje de historiador de universidad. Y eso a la gente no le llega, pero el novelista histórico lo estaba haciendo y era muy importante. También hay novelistas históricos que juegan con el género negro, ¿no? Que mezclan la historia con la deducción o el tipo de novela de investigación que hagan. Y por otro lado nos dimos cuenta eso, que la ciencia ficción estaba contando y que Philip K. Dick era un escritorazo impresionante y lo mismo, y que estaba sucediendo a Canción de Hielo y Fuego, lo que sería Juego de Tronos, y George R.R. Martin era uno de nuestros invitados necesarios. Y nos dimos cuenta de que todo esto, la literatura es poesía, y que en España la poesía es importante, al revés que en otros países, porque aquí tuvimos durante el franquismo la poesía social y eso llegó a la gente. Entonces hacemos una velada poética con los grandes nombres, evidentemente, de la poesía en español. El argentino Juan Gelman, el mexicano José Emilio Pacheco, el cubano Retamar, Ángel González, los grandes nombres de Félix Grande, de la poesía española. Y a la 1 de la madrugada hay 500 personas escuchando leer poesía. 500 personas a la 1 de la madrugada. Y eso se consigue con sinergias diferentes. Entonces hacemos un festival que ocupa toda la literatura. Y que a la vez es una fiesta, y eso le da... y a partir de ahí, de este festival, se fueron creando encuentros y salones literarios relacionados con la Semana Negra por toda España. En estos momentos debe haber como 20 y tantos, ¿no? Que de alguna manera reflejan lo que el género ha crecido y la respetabilidad que ha adquirido, literariamente hablando. Cosa que en la primera Semana Negra yo recuerdo al fundador del Neopolar, al gran novelista francés Jean-Patrick Manchet, diciendo hace 32 años que los escritores de novela negra corrían un riesgo, que era volverse respetables. Así que él se iba a poner a hacer novela pornográfica, que por lo menos no estaba recuperada. Él lo decía desde el punto de vista francés de aquellos años, pero ahora con el devenir sí que hay una parte de literatura negra o supuestamente negra que es demasiado conformista, quizás. Y son debates del género muy interesantes, como ¿por qué hay tantos protagonistas policías? Porque la novela negra es el detective es lo que no es institucional, pero ahora algunos de los mayores personajes de más éxito en España, en la literatura española, son policías, o guardias civiles, o mozos de escuadra, o de las distintas policías regionales que hay en España, lo cual mueve la reflexión, por otro lado. Y el festival se ha ido creando en torno a este tipo de discusiones, al hecho social. Fuimos los primeros en hablar de los feminicidios en Ciudad Juárez, cuando los periodistas nos preguntaban, ¿pero eso qué es? Porque aquí estaban las dos periodistas mexicanas que lo estaban contando, Lidia Cacho y San Juana Martínez, estaban ahí. Y nadie sabía de qué hablábamos en España en ese momento. Todo esto es lo que ha ido conformando este festival, que es básicamente divertido y fundamentalmente reflexivo, con lógicamente muchas batallas por tener, ¿no? Porque esto no le gusta a todo el mundo. Es decir, hay todo un establishment muy conservador en la literatura, que esto de los géneros, esto de que tantísima gente lea. En literatura nunca me han preocupado los grandes números, nunca me han preocupado los escritores que venden 50 millones de ejemplares. Me importan tan poco como los que venden 200. Lo que aquí cuenta es la calidad y la comunicación que tú estableces, ¿no? Los dos más importantes escritores del siglo XX y más trascendentes surgieron de dos ciudades pequeñitas, una que es Dublín y otra que es Praga, cuando las capitales eran París y Nueva York.
Pues las dos literaturas, los dos influyentes nacieron allí, Joyce y Kafka. No hay literaturas menores en el sentido peyorativo. Hay literaturas que se vuelven literatura. Y con eso jugamos mucho, ¿no? Eso siempre nos lo recriminan mucho. Oye, en lugar de traer a tal autor que está vendiendo tropecientos mil en todo el mundo y 20 series, traéis a este escritor. Bueno, haciendo eso nos pasó que un año trajimos a un escritor, leímos una novela en el invierno que acaban de publicar en España de un autor griego y nos encantó. Entonces llamamos al llegar mayo a la editora española y le dijimos, oye, danos el contacto con este griego porque queremos que venga a la Semana Negra. Y nos dijo, no, ya hemos descatalogado el libro, no se vendió. A los 3 meses ya un libro estaba descatalogado. Pero nosotros dijimos, bueno, queremos igual invitarlo. Dijeron, no, invitar a este otro que está vendiendo muy bien. Y le dijimos, no, queremos a este. ¿Os quedan algunos libros sin haber destruido? Nos los dais para que nosotros los vendamos aquí. Bien. El escritor se llamaba Petros Markaris y no vendió ningún libro. Solo lo trajimos y un año después lo cogió otra editorial y es un bestseller en todo el mundo. Es la novela mediterránea junto a Montalbán, Camilleri, Markaris. Markaris en España ahora este año lo tendremos telemáticamente porque no va a poder viajar. Tiene 86 años, está en Grecia, no hay vuelos, todo esto, pero estará telemáticamente. Claro, eso era Petros Markaris, el autor que no querían que trajésemos. Evidentemente, cada vez que le llamamos viene a la Semana Negra, sí, es bien. Esto nos ha pasado muchas veces. Leonardo Padura, que es el gran escritor cubano, en la primera Semana Negra era periodista de prensa latina y en la segunda trajo sus primeros folios escritos, sus primeras hojas de la novela que estaba escribiendo para que la vieran los otros autores. Y en la tercera trajo su libro. Trajo su librito, Fiebre de caballos, que era pequeñito, editado en México muy pobremente. Firmó 2 ejemplares, 2. Estuvo hace 3 años por última vez aquí. 500, a las 500 libros cortamos la cola porque ya no podía firmar más. Y cuando dicen, ay, es que es muy difícil traerlo, a la Semana Negra va siempre que queréis. Claro, porque es parte de esto. Los tipos que más vendían en aquella semana que él vino y hizo 2 ejemplares, era un norteamericano, se llama Joe Gores, que estaba haciendo los guiones de, no recuerdo qué serie norteamericana, y escribió un muy buen libro que se llama El estilo Hammett, del que Wim Wenders había hecho la película Hammett. Pero ya nadie le recuerda. Y a Padura es Padura, en el español es candidato al premio Nobel. Há um prêmio, o Angel citou o Pilha, argentino, o último vencedor do prêmio Hammett, que é o prêmio que é concedido na Semana Negra de Gijón, também é argentino, que é o Juan Sasturain. O prêmio também veio desde a primeira versão ou vem de versões anteriores? No, vino el primer año. Juan Sasturain estaba exilado en España, no había vuelto a la Argentina. Juan Sasturain se exilió en España durante la dictadura argentina y estaba viviendo en Barcelona. Y había escrito un libro maravilloso que se llamaba Manual de Perdedores. Y lógicamente le invitamos. En la primera Semana Negra ya vino. Y en la segunda y en la tercera. Y mientras estuvo en España vino todos los años. Luego hizo otro libro maravilloso, Arena en los zapatos, creó su Echenique, su personaje, su detective. Y ha sido una referencia para nosotros. Es además uno de los mejores guionistas de cómics en lengua española, autor de Perramus junto a Bestia. Claro, y bueno, es un tipo que como periodista cultural en Argentina es muy, muy conocido. Cuando volvió ha hecho programas literarios en televisión en prime time maravillosos y es una persona encantadora además. Y sí, Arena en los zapatos, son obras maestras de la literatura y el año pasado escribió un libro, estuvo varios años en escribir y escribió El último Hammett, que es una obra maestra. Es a partir de Tulip, de lo último que estaba escribiendo Hammett cuando estaba antes de morir,
que lo dejó inacabado, él reconstruye ese tiempo de Hammett y lo convierte en una novela de deducción, de encontrar un enigma, de resolver un enigma, un crimen, pero en realidad habla de Hammett y del tiempo contemporáneo. Habla del tiempo de canallas de Lilian Hellman, que está en toda la historia pero no aparece hasta prácticamente el final, Lilian, pero es un libro que es una obra maestra de la literatura. Y Diablos, este año estará pero telemáticamente, porque este año venía a la Semana Negra y es una pena. Lo acaban de nombrar, hace unos meses lo nombró el nuevo gobierno argentino, lo nombró el director de la Biblioteca Nacional, heredando a Jorge Luis Borges, a Horacio González, en fin, a gente verdaderamente importante. Mangel, Alberto Mangel también, fue director de la biblioteca. Mangenthal, bien. Y bueno, de alguna forma está en buenas manos la literatura argentina porque teniendo a Sasturain ahí. Y aparte es un periodista fantástico, es el tipo que mejor escribe de fútbol. Hace columnas de fútbol y es increíble. Tiene una de las más maravillosas que he leído que se llama Lionel Messi, autor del Quijote, retrucando el cuento de Borges, de Pierre Menard, autor del Quijote, porque ahí cuenta cómo Messi marcó el mismo gol de Maradona que habían metido a los ingleses, el mismo que recorre todo el campo, él lo hizo contra el Getafe y entonces estaba haciendo el mismo, ¿no? Estaba siendo el mismo, era diferente. Toda esta... Es un personaje, Juan Sasturain, y esa novela se acaba de publicar en España, bueno, se publicó a principios de año en España, no esa edición, otra editorial. Es que Alfaguara no la publica en España. Ese es otro problema que tiene la literatura en español, es que teniendo 500 millones de lectores potenciales, no los tenemos, porque Alfaguara es una multinacional del español. Hay dos grandes grupos en España, Planeta y Random House al que pertenece el sello Alfaguara. Bien, pues Alfaguara no lo ha querido publicar en España, porque existe la idea de que los argentinos en España no venden, con lo cual no han publicado esa novela, lo ha publicado otra editorial. Afortunadamente para toda Latinoamérica lo ha comprado el Fondo de Cultura Económica de México, ha comprado ese libro y lo ha editado más barato que todos los demás. Casualmente, Fondo de Cultura Económica ahora lo dirige Paco Ignacio Taibo II. Es decir, aquel núcleo de escritores jóvenes entonces que estaban escribiendo policíaco porque eran todos venidos de las derrotas revolucionarias de los años 60 y 70 y encontraron en la literatura negra su forma expresiva de llegar a la gente y de comentar, en estos momentos son parte del nuevo establishment y están cambiándolo. El hecho de que Fondo de Cultura lo primero que haga Taibo cuando llega es crear la colección popular, porque una de la mayor editorial estatal de América Latina no podía no tener una colección popular que llegase a todo el mundo, pues de alguna forma digitalizando todos los libros, el millón de libros que están tratando de digitalizar en la Biblioteca Nacional de Argentina con Sasturain, es otra forma de hacerlo, el abrir. Y yo creo que cuando vemos y miramos en el tiempo y pensamos el progresismo, qué pocas cosas ha conseguido con todos sus sueños, ilusiones, bueno, es cierto, de nuestro sueño, pero diablos, hay partes de nuestro sueño que sí se están consiguiendo. Estas son algunas, ¿no? Esto es lo que se quería de alguna manera porque para esta gente, para esta generación que es la generación anterior a la mía, tenían en la cabeza sus propios referentes y yo siempre los he escuchado hablar. Yo era más pequeño, todos ellos me llevan 10 o 15 años a mí y yo los escuchaba hablar y todos, de alguna manera, toda esta generación, los franceses como Manchet, Danax, Blé Corré, los argentinos, los chilenos como Sepúlveda, que se nos acaba de morir por el maldito virus. La Semana Negra empezará presentando el libro póstumo, bueno, que acaba de salir póstumamente de Sepúlveda este año con su viuda y dos de sus amigos. Bien, pues yo siempre les escuché hablar como referencia la editorial Quimantú, la editorial que fundó Allende, la editorial estatal.
que creó el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, en que cada semana sacaba un libro, cientos de miles de un título, y había todo, desde a Marta Hanecker hasta Los Tres Mosqueteros, desde los cuentos de Dostoyevsky hasta el Martin Eden de Jack London. Estaba todo, y todo súper barato, que lo podía comprar cualquier trabajador. Estaban tratando de crear algo maravilloso, que es la clase obrera ilustrada, porque la clase obrera ilustrada es la que cambia el mundo. No en vano, toda la izquierda, todo el progresismo se funda alrededor del libro. En España, el fundador Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español, ¿qué era? Era tipógrafo en una imprenta. ¿Qué diablos era? ¿De qué trabajaba Ángel Pestaña? El gran ideólogo de la CNT, de los anarquistas, de la Confederación Nacional de Trabajo Española. ¿Qué era? Era periodista. Era toda gente que se nucleaba a la izquierda en torno al libro, ¿no? En torno a la formación, a la educación, ¿no? Tan importante. Y de alguna manera todos ellos tenían en el sueño, diablos, imagínate llegar los sábados y bajarse del camión cientos de libros y darlos, la editorial Quimantú, en los barrios trabajadores de Santiago de Chile o de Valparaíso o de cualquier lugar. Y entonces en su cabeza siempre ha quedado como un poco esa idea, ¿no? Y entonces ahora está muy bien porque cuando van llegando al lugar donde eso se puede hacer, su primera idea siempre es libros para todos, que sean conseguibles, pero el libro es muy caro. El libro en Europa es carísimo. Álvaro, tú lo tienes que saber, no se puede pagar. Bueno, esta es mi novela gráfica. Sí, es muy bonita, es maravillosa el libro, pero cuesta 25 euros. No puede ser. O una novela normal costar 18 euros. Eso, o 20. No puede ser. No puede ser. Hay que hacer algo en eso. Y porque el libro no es una mercancía, que esto es algo que tenemos que tener claro. El libro no es una mercancía como otras, porque yo lo discutía con un concejal de la derecha hace un tiempo y él me decía, no, porque el libro es como los zapatos, tienen que tener el IVA y yo le decía, vale, bien, de acuerdo. ¿Y cuántos zapatos te has leído tú este mes? No vale, no es la comparativa. No es la mercancía el libro, transmite otra cosa, un libro diferente. Y entonces, bueno, en esa idea me parece que toda esta gente está haciendo una labor importante, se está empezando. Y de eso se ha beneficiado el libro de Juan en Latinoamérica, que se puede encontrar muy barato en todos los países, menos en Argentina, que es muy caro en esa edición. Já os candidatos desse ano? Sí. Ya están los candidatos, ya y los candidatos de este año, pues voy a hacer memoria y si no lo busco por aquí. Bueno, está un mexicano que se llama Jorge Moch, que es uno de los que ha escrito Oro Sucio, que es uno de los es ilustrador, es periodista en diversos medios mexicanos y además es investigador del narco. Es una novela sobre el narco y sobre muchas otras cosas, Oro Sucio. Es una gran novela muy literaria, pero me parece una grandísima novela. Luego está Berna González Arbur con El sueño de la razón, cuyo protagonista es una comisaria que no tiene trabajo en ese momento y que me parece que sucede en Madrid, en un Madrid donde de hace un par o tres de años, que utiliza a Goya, a Francisco de Goya, el pintor, como motivo de donde se juega la trama de los asesinatos que se van sucediendo, que me parece también una novela bien interesante. Luego está El último barco de Domingo Villar. Domingo Villar es un autor gallego que esta es su tercera novela del protagonista. Han hecho películas de las otras y ha hecho una novela después de 10 años haciendo esta novela densa, muy buena, literariamente muy buena, muy densa, larga y que me parece también es que este año han llegado todas novelas muy buenas, estas tres. Y luego tengo que mirar porque no recuerdo cómo, damos 5 premios, histórica, ciencia ficción, fantasía, libro de no ficción, primera novela negra y Hammett. Y ya entre esos
35 libros, ya me pierdo, no sé a qué corresponde casi cada uno. Y ¿quién más está? ¿Quién más está? No recuerdo, tendría que mirarlo. A ver, espérate un momento. Enquanto isso, eu mostro aqui a capa do Espera un momento y lo busco, a ver. Sí. O vencedor do assessor aí, o Prêmio Hamlet. Essa edição é a edição argentina. E pedi a um amigo para comprar e me enviar, porque não tinha realmente a edição ainda espanhola do livro. A ver. Sí, el otro finalista es el Piedras Negras de Eugenio Fuentes, que también es uno de los grandes escritores españoles de policíaco, con su Detective Cupido, que es también uno de los autores que a mí me gustan mucho y que sigo mucho. Y sí. Não, como será a premiação e como será, aproveitando aqui, essa nova versão da Semana Negra, que é uma versão... Eu não sei se os autores, os candidatos vão estar lá presentes ou vão receber pelo YouTube. Es todo lo contrario a lo que hacemos. Es como a veces, es como un poco como en la vida, ¿no? Que es cabalgar contradicciones. Esto es cabalgar contradicciones, hacer esta Semana Negra, porque es una Semana Negra que es lo contrario de lo que hacemos. Nosotros sacamos los libros a la calle, la fiesta a la calle, queremos muchísima gente alrededor, todo esto. Y sin embargo, esta Semana Negra es lo contrario. Es lo más parecido a un salón literario, porque es en un interior maravilloso. El antiguo instituto, el centro de educación que creó Jovellanos, el gran ilustrado español y gijonés. Y vamos a tener que tener públicos muy limitados, pero muy, muy limitados, y tienen que entrar con entrada electrónica, gratuita, pero te la tienes que bajar de la red. Se entra y solo puedes estar 1 hora. Puedes ver 2 presentaciones de media hora o una de 1 hora. Tienes que salir, tenemos que limpiarlo todo, tiene que quedar todo desinfectado, como nuevo, y se vuelve a entrar. Te sientas y te tienes que volver a levantar con la entrada que tengas y hacer. Y esto es complicado. La ventaja de que, y bueno, el concierto igual, conciertos que tendríamos 5.000 personas lo van a ver 48 personas. Eso sí, va a estar transmitido en streaming en directo para todo el mundo, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Es complicado, es muy complicado. ¿Por dónde será? ¿Pelo Facebook? ¿Pelo YouTube? Será por YouTube, pero en la página web de la semana, www.semananegra.org, entras directamente. Si pinchas ahí, ya te vas directamente a verlo en directo. Y luego va a quedar para que se pueda ver en el futuro cuando quieras. Y ahí lógicamente tenemos varias actividades en paralelo, 2 siempre a la vez, con lo cual solo vas a poder ver una, pero la otra va a quedar para que la puedas ver en el futuro. Y vas a ver algunas cosas en el directo que no va a ver la gente que está allí, porque haremos falsos directos. Hemos preparado un muy complejo programa. La verdad es que lo más maravilloso de esto, que es muy complicado organizar, porque casi somos más gente vigilando a los que están, cuidando a los que están, que los que están. Pero, sin embargo, cuando ya nos dijeron el día 14 de marzo, nosotros habíamos presentado la Semana Negra el día 7 de marzo. Y era una Semana Negra normal, con muchísimo... El día 14 ya todo lo que habíamos contado no valía para nada. Todos los festivales acababan de ser cerrados en España para todo el año. Nosotros dijimos, tenemos que hacerla. Si se puede presencial en esa época, porque entonces era marzo y julio, parecía muy lejos. Si se puede en esa época con público reducido, lo hacemos. Y si ni siquiera nos podemos juntar en julio 10 personas,
la haremos telemática, pero la haremos. Y en un momento dado decidimos que la íbamos a hacer de las dos maneras, si era posible, telemática y presencial. No sabíamos el montón de problemas que meter 40 personas en un lugar tiene, pero... Y que hubiera feria del libro en la calle. Eso sí, claro, una feria del libro reducida. Nosotros tenemos 40 stands y va a haber 20, porque no puede haber más. El lugar es céntrico, maravilloso, estupendo, pero una persona entra, una persona sale, como en el supermercado. Es muy complicado. El autor firmando está a una distancia de 1,5 metros del tipo al que le firma el libro. Las fotos no se pueden hacer con el autor pegado. Bueno, vamos a mantener las máximas medidas de seguridad, pero la respuesta de los escritores españoles, y no podemos tener escritores de Latinoamérica, que es una de las cosas más importantes de la Semana Negra, que ha abierto la puerta de Europa a muchos escritores latinoamericanos, que aquí los editores franceses, italianos, alemanes han comprado sus libros para traducir. ¿Por qué? Porque traíamos gente que gente nueva, gente que no conocían, autores los que hablábamos, Sasturain, Sepúlveda, Argemí, no sé qué, un montón de autores que luego han tenido sus ediciones en Europa de diversos idiomas. Bien, esto no los podemos tener, son telemáticos, falsos directos, pero todos los españoles o residentes en España dijeron que sí inmediatamente. Y era muy arriesgado. Yo entiendo, moverse es complicado en España. Es cierto que Asturias ha sido uno de los lugares con menos coronavirus, más limpios y que tenemos una de las mejores sanidades de Europa. Eso, claro, hace que sea un lugar y que se está fresquito en verano. No hace calor, con lo cual todavía más interesante. Pero he de decir que la respuesta fue inmediata de todos ellos y son los grandes de la novela negra española o sin apelativos. Son todos los premios del año pasado: Ana Merino, Nadal, Javier Cercas, Planeta, Manuel Vilas, el escritor de moda de calidad en España, David Trueba, todos los que te decía, Berna González Arbur, Lorenzo Silva, Carlos Zanón, todos los grandes nombres y todos los otros. De hecho, nuestro problema es decir no, porque ya no hay más lugar. Tenemos un lugar menos. En la Semana Negra hay 3 actividades en paralelo: presentaciones, debates, mesas redondas en paralelo, 3. Tienes que elegir una, no puedes verlo todo. Este año hay 2. Quiere decir que tenemos 1/3 menos de posibilidades. Pero muchos autores y editoriales quieren presentar su libro aquí, quieren mover el libro, y es imposible. Tienes que decir no. Y esto, que es triste, por otra parte, es decir, caramba, la respuesta de los escritores ha sido... porque la pantalla, esto que estamos haciendo, da mucha seguridad, da mucha protección, la gente ya se ha acostumbrado, pero el contacto humano falta, y nosotros lo importante es tener las 3 patas del banco: el escritor, el libro, el lector. Eso es lo que crea la sinergia en este asunto de la lectura. Y eso es lo importante. Y claro, el poder estar cerca, aunque no nos podamos tocar, pero el poder estar cerca lo cambia todo, porque ya no va a ser la pantalla. Sí, va a haber la pantalla el que está en Portugal, o el que está en Brasil, o el que está en Norteamérica o en Argentina, pero existirá la posibilidad de que un número de gente concreto y ellos puedan verse. Los escritores están deseando encontrarse en un lugar seguro, porque es la pura lógica. Y claro, hay una parte con el público, pero hay otra parte de asunto editorial, de que los escritores hablan con ellos, hablan con los editores, bueno, lo que es un encuentro de esta categoría. Y eso hace falta, aunque reconocerse, volver a encontrarse. E outros festivais literários já contactaram a Semana Negra para perceber como é que funciona? Estão curiosos para o funcionamento? Todo el mundo está mirando. Yo mañana tendré un encuentro virtual con la directora del iFestival de Cartagena de Indias y con la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, con Cristina y con Marisol, que les acaban de dar el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de todo el español, ¿no? Y voy a tener un encuentro con ellas para hablar de esto, porque en algunos casos el iFestival ya lo han cerrado, ya lo han
ya no se va a hacer. La Feria del Libro de Guadalajara no saben, es en octubre y es la mayor feria del español. Es todo el mundo editorial está allí, todo el mundo editorial. Y son muchos países y muchos lectores en español. Son 500 en los países de idioma oficial español y 50 millones en Estados Unidos. Bien, esa es la feria, pero no saben qué va a pasar ni cómo va a ser. En estos momentos somos la vanguardia, ya lo fuimos en el año 88, pero ahora volvemos a serlo, porque cómo va a poder hacerse es lo que nosotros vamos a hacer. Y las medidas que estamos tomando son muy, muy grandes. Estamos haciendo un festival mayoritario para poca gente y en condiciones en las que se va a poder o no se va a poder o cómo va a salir. Entonces, de alguna manera sí que somos un poco conejillo de indias. Somos vanguardia. Lo puedes ver como alguien te mete como conejillo de indias o como tú estás delante. Nosotros estamos delante. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y, lógicamente, todos están mirando y nos están preguntando y están queriendo ponerse a ver el streaming el día 3 para ver qué estamos haciendo, ¿no? Y de alguna manera es, bueno, el poder hacer una feria del libro, aunque sea pequeña y con tantas medidas de seguridad, da confianza, porque una parte, tenemos mucha suerte en el mundo del libro en comparación, por ejemplo, al teatro. Es que en el teatro no hay teatros. Es que, ¿qué hacen los actores? Y los directores de cine y los tramoyistas, toda la gente del teatro está parada. No hay. No tienen que hacer, no les abren los teatros, no pueden hacer teatro. A ver, en la sala de actos en que la Semana Negra va a tener una de sus charlas cada hora, tiene normalmente tiene 135 butacas, 135 lugares. La Semana Negra solo puede usar 21. ¿Qué, metro y medio. ¿Qué fue que decidió ese número? Es la distancia entre una persona y otra, lo dice la administración española, entre una butaca y otra tiene que haber metro y medio, metro y medio, metro y medio, metro y medio, metro y medio. Anulas de una fila entera, la anulas. Quedan la de delante, la de detrás, la del medio, nada. De esta fila tiene que haber 2 butacas entre cada butaca ocupada. Así. Y inmediatamente que tú sales, tiene que desinfectarse todo. Y vuelve a entrar gente. 21. Bien. En un teatro eso es imposible. Aquí no importa, es una entrada gratuita. Nosotros, gracias al apoyo de las administraciones autonómica y local y autonómica, podemos hacer esto este año. Porque la Semana Negra, el 80% de su financiación son recursos propios. Pero esto no esto es otra cosa, es un mensaje. La Semana Negra de este año es el mensaje que se manda al mundo. Es decir, a la literatura no la mata un virus, que es nuestro eslogan, es eso. Es cómo hacerlo, cómo pensar lo nuevo que va a ser. Si esto se contiene, se acaba, encuentran la vacuna, el medicamento, pues bueno. Si no, tenemos que plantearnos cómo crecer a partir de ahí. Entonces, y nosotros lo que queremos es salir a la calle, lógicamente, ¿no? Pero es la respuesta del mundo literario a esto. Y claro, ahí los libreros son muy importantes, pues los libreros también tienen, pero por eso te digo, pero el libro se puede seguir haciendo y el libro lo puede seguir vendiendo y el escritor puede seguir escribiendo. Los actores no pueden actuar en esas condiciones. Tú imagínate, un teatro que entren 2.000 personas, lo pueden ver, pueden estar allí de 2.000 personas, 500 personas. No es rentable, no pueden hacerse. Entonces, bueno, ¿cómo actuar? Pero al fútbol no se puede ir en España, tú lo tienes que ver por la televisión, pero nosotros podemos juntarnos. Eso es importante. A ver, la literatura se une y es posible compartir. El libro es lo que queda en medio, lo que separa y une. Toda esta reflexión nos lleva sin duda al hecho de que tenemos que reconstruir y que no nos podemos quedar quietos esperando a ver qué nos hacen o qué nos dicen. Somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Y este es el mensaje. El mensaje es un mensaje constructivo y de unirlos. Se van a encontrar los autores en otra cosa que no sea la pantalla, por primera vez desde hace 5 meses. Y eso me parece verdaderamente que es como el pistoletazo de salida, vamos hacia. Y claro, pero
la primera medida es la medida sanitaria. No se puede contagiar nadie allí. Ya hay que estar con mascarilla, en la mesa no, en la mesa te la puedes quitar, pero el público tiene que estar con mascarilla, está todo a cada paso, hay geles hidroalcohólicos para que te limpies las manos, todo Pode eso. perguntar pelo micrófono, a audiencia pode perguntar. No, Pode. en la Semana Negra nunca dejamos preguntar, porque la Semana Negra es como un reloj. Se empieza en punto, se acaba a la hora justa, ni un minuto más, ni uno. Eso es muy complicado porque en algunos momentos es cuando está más... Pero hay otro tipo que se va a sentar allí y quiere su tiempo, porque sabe que cuando acabe entonces es como un reloj, ¿no? Es una cosa muy divertida, pero todo el que ha estado sabe que esto es una maquinaria impresionante, que va así. Si dejamos preguntas, bueno, algún autor pide que pregunten, pero todos sabemos que la pregunta conlleva antes una tesis. A veces la tesis es positiva, el preguntante es más larga que la pregunta. Esto nos quitaría tiempo y no tenemos porque hay que cortar al momento. Es igual que siempre hay un autor y un presentador. El presentador normalmente es otro escritor o un lector aventajado, un crítico, alguien, ¿no? Se le dice, claro, a ver, tenéis media hora. Este año 20 minutos. Si tú ocupas 15 minutos hablando tú, el autor no va a hablar. Y no han venido a verte a ti. A lo mejor sí, porque es más conocido, pero queremos que él pueda hablar al público. Y luego va a haber, quiero decir, es un festival abierto. Ahora más complicado, pero con el autor que tú quieras te vas a poder ir a sentar y tomar un café luego. O sea, eso es que sí, es parte de la Semana Negra, ¿no? Pero la idea de la pregunta no... Este año habrá más posibilidades porque hay la versión... Pero no queremos convertir esto en un chat de estos que están todo el tiempo. No, o sea, esto ya existe, ya está. No, queremos que si de verdad tú eres lector de todas sus... No, vas a tenerlo luego que se baje de allí en la terraza del café. Guardáis la distancia, os cuidáis y podéis hablar todo lo que queráis, que esa es una de las cosas más importantes. Todo autor sabe que lo más importante es un lector. Por muchos premios que te hayan dado, por muy bien que esté, no hay nada más maravilloso que encontrarte a un tipo que se ha leído tus libros, o se ha leído tu libro y sabe más de él que tú, más de él, porque eso es lo maravilloso del libro. Yo cuando hice el Modotti o el Pinturas de Guerra lo acabé hace mucho tiempo, yo no estoy ahí, pero el lector cuando lo abre, cualquier novela, se construye a través de la historia, como un castillo. Y eso es el lector, el que tiene la relación con el libro no eres tú, es el lector, tú ya la tuviste cuando lo hacías. Eso es lo más maravilloso. Entonces, la respuesta, ¿cuál es el mejor premio? Es el lector, sin ninguna duda, es el lector. Y a lo mejor el libro lo robó porque no tenía dinero. A ver, ¿quién de nosotros no ha sido estudiante joven y se ha llevado? Entonces, claro, más amor no hay. Te juegas la seguridad para leer no sé qué libro. Hombre, yo prefiero que me den, claro, me gusta que me den mi tanto por ciento del libro, pero hombre, el tipo que, y sabes, y es una cosa que es evidente, y el lector joven, el lector adolescente es el más maravilloso del mundo. Si estarás muriéndote en la habitación de cuidados paliativos de un hospital, no te acordarás de lo que leíste o viste 15 días antes y no se te va a olvidar la primera vez que leíste aquella novela. O sea, el primer Asimov que leíste, el primer Salgari, el primer Philip K. Dick, no se te va a olvidar, te vas a acordar de él. Y eso es algo que es esto, es la magia que tiene esta historia. Y esa magia es la que hay que conservar. Y eso es lo que conservamos cuando estamos juntos o lo vemos. Es cuando se transpira el mundo literario, ¿no? Y eso es lo que queremos probar, bueno, en la medida en que se puede hacer, ¿no? Es un mensaje, ya te digo, no es una semana negra, es un mensaje que estamos lanzando. Muito obrigado. Eu parabenizo pela coragem de realizar o evento, pela força de manter a tradição da Semana Negra. Eu ainda não sei se vou. Estou percebendo como é que se pode entrar, se pode sair, mas... Bueno, pero tú eres prensa,
tú eres prensa y la prensa sí puede entrar. Então, eu terei férias na próxima semana, vou ver se eu apareço aí para dar Será maravilloso tenerte acá y todos tus seguidores que sepan que pueden verlo en directo en la web de la Semana Negra, www.semananegra, todojunto.org, y ahí veis en directo una parte. Otra parte es solamente para los que vendrán como Álvaro y podrán ver otra parte también. Muito obrigado e boa sorte no evento. Vamos acompanhar e eu acho que eu vou partilhar o evento na página, nas redes sociais do Detetive Literário. Gracias. Obrigado, até logo.